Voy a comenzar a grabar y vamos a comenzar la tutoría de la tercera semana del empleo. Pongo acá, listo. Listo. Entonces, esta tutoría es sobre la tercera semana del embrión. Fundamentalmente vamos a hablar sobre el disco germinativo trilaminar. ¿Por qué? Porque la tercera semana del embrión también tiene elementos importantes en cuanto a la formación de la placenta, pero en eso no nos vamos a enfocar para el MRC, sino que vamos a verlo más adelantico para estaciones. Entonces, por ahora, tercera semana específicamente disco germinal. Ay, ya, pues uno, como esto va a ser grabado, pues no sé, respóndanlo por sí mismos o si quieren me lo escriben. Primero, cómo se sienten para el MRC. Ahorita les vamos a subir el Socrative. Ya está listo, pero lo estamos pasando porque son muchas preguntas. Pero listo, ya lo tienen ahí para practicar. Y dos, quiero saber si preparan unas clases con los videos que les compartí. Tienen también para estaciones, para todos los temas de genética y de embriología, para que así como que lleguen más cancheros a las clases y entiendan más fácilmente. Adicionalmente, tienen la guía de estudio que les subí a modo de checklist para que ustedes tachen o bueno, chuleen todo lo que vayan teniendo, como lo que vayan entendiendo, porque esos son los temas que en mi opinión y según consideración de los doctores es lo que tienen que saber. Así. Entonces, vamos a ver primero gastrulación, unos conceptos sobre disco germinativo trilaminar. Segundo, vamos a hacer un repasito, un barrido sobre cómo se forma la notocorda y cuál es su importancia. Y finalmente vamos a hacer el H5P. Acá pues la idea era como hacerlo más interactivo, pero entiendo que pues quieren tener la grabación y está perfectamente bien. Entonces lo voy a hacer yo sola. Ya tengo las respuestas porque entro con mi plataforma, pero pues para que igual tengan la explicación. Estas son las referencias de toda la vida. Langman, el clásico, y también Embriología de Carlson, que es muy bueno. Entonces, las imágenes y el contenido son de ambos libros. Como siempre, vamos a hablar sobre la ubicación temporal, porque en embriología siempre tienen que tener en cuenta cuál es el tiempo en la historia que estamos viendo. Una cosita, para los que están conectados, si tienen cualquier duda o quieren que pare, pues me pueden decir sin ningún problema. Me pueden preguntar lo que sea. Entonces, tenemos una línea de tiempo que es fundamental entender. Voy a anotarles. Comenzamos con qué feo. Comenzamos con la semana 0 hacia la semana 8 y este es el periodo embrionario. Y de la semana 8 a la semana 38 o 40 o el nacimiento tenemos el periodo fetal. Estas semanas se comienzan a contar el tiempo cero desde la fecundación. Entonces vamos a ver cómo puede haber una discrepancia entre los tiempos contados en la embriología y los tiempos contados en la ginecología. ¿Por qué? Porque en la ginecología contamos desde fecha de última menstruación y la fecha de última menstruación tiende a ser 2 semanas antes del momento de la fecundación. ¿Por qué? Porque la fecundación se da en la ovulación y la ovulación se da aproximadamente 2 semanas después de la menstruación. Entonces tenemos el tiempo cero y tenemos, bueno, semana 1, semana 2 que ya las hemos visto y la semana 3. La semana 3 es en la que se da la formación del disco germinativo trilaminar. Eh, bueno, esperen que esto no pasó. Vaya, pasó mucho. Bueno, ¿en qué habíamos quedado? Y esto es el resumen express de disco germinativo bilaminar y lo que tienen que tener claro. Estamos en la segunda semana del desarrollo, también conocida como la semana de los dos, porque tenemos dos de absolutamente todo. Por un lado, tendremos dos capas del trofoblasto, que van a ser el citotrofoblasto, que es el más interno, el que es más organizadito. Y por otro lado, tenemos el sincitio trofoblasto, que es este verde, es más desordenado. Un sincitio quiere decir que tenemos un montón de células unidas, entonces van a ser células multinucleadas. Em, es como un slime, o sea, es todo como se mueve, digamos, es como va creciendo rápidamente. ¿Y qué es importante del sincitio trofoblasto? Dos cosas. Una, que van formando espacios entre las células, que son las lagunas trofoblásticas, y estas lagunas se van a llenar de sangre que viene de los sinusoides de los capilares maternos. Entonces vamos a tener que la sangre de la mamá va a ir entrando en el tejido placentario del hijo y por lo tanto se establece la circulación uteroplacentaria. Una vez se establece esta circulación,
Entonces tendremos que ya hay una conexión mamá e hijo y cualquier sustancia que vaya por la sangre, ya sea buena o mala, especialmente pues las malas, pueden tener un efecto en el crecimiento. Por otro lado, entonces, bueno, otro concepto importante del sincidio trofoblasto es que este libera gonadotropina coriónica humana. Y esta es la molécula que se mide en las pruebas de orina de embarazo. Entonces, si nosotros tenemos elevadas cantidades de gonadotropina coriónica humana, es indicativo que la persona está embarazada. La función de la gonadotropina coriónica humana es mantener activo al cuerpo lúteo para que éste a su vez libere progesterona. Y la progesterona se va a encargar de mantener activo este proceso, digamos, de recibimiento y de crecimiento del embrión dentro de la mama. Por otro lado, ¿qué tenemos? El embrioblasto. Entonces, teníamos por un lado el trofoblasto que viene de la masa celular externa que se va formando conforme se da la segmentación. Y la segmentación, recordemos que es la división celular a repetición que hay desde la formación del cigoto. Por otro lado, tenemos el embrioblasto. Y el embrioblasto serán los derivados de la capa celular interna. Y esta masa celular interna em, se encarga de la formación de los tejidos del embrión, mientras que el trofoblasto se encarga de la formación de la placenta. El embrioblasto va a formar dos capas que son propiamente el disco germinativo bilaminar. Los que están más organizaditas, más cilíndricas, las que están más arriba, y en este caso pintadas de azul, son el epiblasto. Epi quiere decir arriba. Entonces, pues sencillamente, si vemos que esto está arriba, teniendo como referencia el eje dorsal y el eje ventral del embrión, entonces, arriba, epiblasto. Y lo que está abajo, hipo, va a ser el hipoblasto y que son estas células amarillitas, así como cúbicas. ¿Cómo sabemos qué es dorsal y qué es ventral? Porque hacia la cavidad amniótica tenemos el eje dorsal, que además es el que está más metido hacia la mamá, porque recordemos que la implantación se da con el polo embrionario hacia la mamá. Entonces, siempre como que las células del embrión van a estar más cerquita de la mamá y eso es más dorsal para el embrión. Y a nivel ventral tenemos el saco vitelino, que pues es lo contrario, no está tan metido hacia el embrión. Tenemos también que el mesodermo extraembrionario se va a dividir en dos hojas, la somática y la esplácnica. La esplácnica es la misma visceral y la somática es la misma parietal. Podemos usar estos nombres, bueno, todos estos son sinónimos. Entonces, la hoja esplácnica del mesodermo extraembrionario es la que recubre las vísceras, lo que está más adentro. Por lo tanto, vamos a encontrarla aquí, hacia el saco vitelino, hacia adentro. Y tenemos también la hoja somática, que es la misma parietal, que está alejada, no recubre el interior del embrión, sino que está más afuera, que está aquí. Esta es nuestra hoja parietal que queda más externa. Entre hoja visceral y parietal del mesodermo extraembrionario tendremos esta cavidad grande, que es la cavidad coriónica. Y hay que considerar que hay un punto en el que las hojas visceral y parietal del mesodermo extraembrionario se unen y este es el pedículo de fijación, que es esta cosa. El pedículo de fijación, ¿por qué es importante? Porque va a dar lugar al cordón umbilical con el cual se va a comunicar la sangre, pues más adelante, la sangre materna con la sangre del hijo. Esperen, reviso que me dieron, me escribieron algo. El pedículo de fijación también se llama tallo de conexión, o sea que son sinónimos, son la misma cosa. Y es súper importante, por lo que les dije, por el cordón umbilical y también porque lo preguntan mucho en los exámenes, se los aseguro. Entonces, podrían preguntarles a ustedes como, ¿hay un medicamento teratógeno que puede afectar el pedículo de fijación? Y les preguntan de qué estructura deriva directamente este pedículo de fijación. Y la respuesta es mesodermo extraembrionario. Si somos muy específicos, unión de mesodermo extraembrionario, hoja visceral y parietal. Pero que es importante que el pedículo de fijación es derivado del mesodermo extraembrionario. ¿Por qué les digo que es importante? Pues que generalmente lo preguntan, porque me lo preguntaron a mí, me parece, y también como el semestre pasado, o sea, es pregunta recurrente. Y finalmente tenemos dos cavidades, que tenemos el saco amniótico, el cual está más cercano al epiblasto, esperen,
más cercano al epiblasto y por lo tanto será lo más dorsal, entonces cavidad amniótica. Y tendremos abajito hacia el hipoblasto, hacia ventral, el saco vitelino secundario. Y adicionalmente la otra cavidad que tenemos es esta cavidad grande que les dije, uy, esta, que es la cavidad coriónica. Entonces ya quedamos con el resumen, o sea, hiper resumido de disco germinativo bilaminar. Pero si tienen dudas al respecto, me dicen. Ahora sí vamos con disco germinativo trilaminar. El proceso más relevante en la tercera semana de gestación es la gastrulación. Y este sencillamente es el proceso en el que se establecen tres capas germinales: ectodermo, mesodermo y endodermo. Y estas van a derivar, oh, qué loco, van a derivar de el disco germinativo bilaminar. Acá lo tenemos, epiblasto, hipoblasto, y acá tenemos las dos capas del tropoblasto. Lo mismo que les estaba diciendo. ¿Cómo inicia la gastrulación? Lo más importante es la formación de la estría o línea primitiva en la superficie del epiblasto. Acá tenemos epiblasto y se forma una línea. Para ello, para esta tutoría, tengo un, ¿cómo se llama esto? Un peluche de un cerdito, porque a mí me parece que así podemos desarrollar así, bastante perspectiva para entender los cortes y planos que vamos a estar viendo. Entonces, yo como me ubico en este disco germinativo, o sea, esto que es del embrión, me dicen que tengo acá la estría primitiva, lo cual siempre va a ir hacia caudal. Entonces, yo tengo acá en esta línea, como en la línea media hacia caudal, o sea, hacia la cola, tengo la estría primitiva. Y acá sencillamente estoy viendo la parte de arriba de lo que es nuestro embrión. Entonces, vamos a ver epiblasto arribita y abajito tenemos el hipoblasto. Por consiguiente, acá arriba tenemos cavidad amniótica, acá abajo saco vitelino. Lo que se vería en esta imagen como que acá arriba tenemos cavidad amniótica, acá abajo saco vitelino y cubriendo esto tenemos cavidad coriónica. Pues como siempre, epiblasto, que es lo más dorsal, y hipoblasto, que es lo más ventral. Lo importante es acá esta linecita. Esta se va a definir en los días 15-16, es decir, iniciando la tercera semana de gestación. Entonces, ya supimos cómo es, digamos que acá estoy viendo así, bueno, no sé si a ustedes les salga, ¿cómo se dice? Espejo, la imagen, pero en esencia, pues membrana orofaringea, para ubicarnos, membrana orofaringea siempre va a señalar algo cefálico, es decir, hacia la cabeza, mientras que la estría primitiva siempre va a señalar algo caudal, o sea, hacia la cola. Entonces, si lo extrapolamos a nuestro embrioncito, estamos así, membrana orofaringea por aquí, que después dará a la boca, y hacia nivel caudal tendremos la línea o estría primitiva. ¿Por qué uso este modelo? Porque como les vengo diciendo siempre, nosotros analizamos el embrión más como si fuera un perrito, como si fuera un ser humano. Entonces recordemos los planos: dorsal, ventral, cefálico y caudal. Caudal, colita, cefálico, cabeza. Y acá, entonces, en esta parte estamos viendo otra vista del mismo embrión. Acá lo estamos viendo así. Entonces estamos viendo la espalda, el dorso del embrión. Acá pues a nivel dorsal tenemos el epiblasto. Arribita membrana orofaringea, abajito estría primitiva. Esta estría primitiva tiene partes. Hacia el extremo más cefálico de la estría primitiva tenemos el nodo primitivo, o también llamado nódulo primitivo o también nodo de Hensen. En esencia es una zona con elevación en la línea primitiva y esto va a tener un huequito, que es la fosita primitiva. Entonces tenemos nuestra línea primitiva y acá tenemos un puntico en el cual va a haber un hueco. En esencia es eso. A nivel caudal también tenemos la membrana cloacal. Entonces, cefálico, orofaringio, caudal, cloaca, y acá en la espalda, en el dorso del embrión, tenemos la línea primitiva. Para ubicarnos en la imagen, pues ya les vine haciendo la introducción, pero entonces en esta imagen primerita vemos el embrión así. Nos está dando la espalda y estamos viendo acá membrana orofaringea, línea primitiva. Por lo tanto, estamos viendo un plano dorsal en la imagen A. Estamos viendo el dorso.
En las imágenes B y C vemos exactamente el mismo corte, únicamente que B es un dibujo y C es una microfotografía real. ¿Y cómo llegamos a ver de esto? Esto, entonces tenemos nuestro embrión ubicado en un plano dorsal, casi siempre se analiza así cuando estamos mirando disco germinativo bilaminar y trilaminar, y lo vamos a cortar a nivel transversal. Entonces, si yo lo tengo así y lo corto así, voy a quedar como con algo así, pero cortado. Y acá vamos a encontrar nodo primitivo arriba, arribita epiblasto, y se está dando la gastrulación en la cual vamos a estar ahondando más adelante. Es súper importante considerar que las células van a migrar y también van a invaginarse en todo este proceso de gastrulación. Lo primero es que las células del epiblasto, o sea, acá lo de arribita dorsal, que es lo mismo que estamos viendo acá, estos son células del epiblasto, así, y hacia acá, hacia más cercano a mí en esta imagen, como hacia acá en 3D, tenemos la cavidad amniótica. Acá está el epiblasto. Entonces, las células del epiblasto de acá van a comenzar a migrar hacia la estría primitiva, o sea, van a llegar hacia la línea que se formó en el día 15. Y una vez llegan a la línea, van a desprenderse del epiblasto, o sea, se van a desepitelizar. Teníamos antes células acá de epiblasto que están súper cerquita entre sí, como ustedes ya saben de histología, tienen su membrana basal y están súper pegadas. Y conforme se acercan a la estría primitiva, van a separarse y van a formar tejido mesenquimatoso. En esencia es ese tejido que es más laxo, no tiene uniones estrechas entre sí. Entonces llegamos aquí, pum, nos imaginamos, que simplemente quiere decir que se hunden y se van a desprender. Y entonces van a quedar así muy separadas y vamos a estar formando los derivados de bueno, los derivados del disco germinativo bilaminar, que serán las tres capas germinales. ¿Qué factores van a determinar este movimiento celular? Por un lado, el factor de crecimiento de fibroblastos tipo 8, y este va a permitir la pérdida de la ecaderina. La ecaderina es una molécula que permite que las células estén muy cerquita entre sí. Entonces son muy importantes en el epiblasto porque tienen que estar cerquita, tienen que estar pegadas, pero conforme se acercan hacia la estría primitiva, se invaginan y pues finalmente caen, no necesitamos que las células estén pegadas, todo lo contrario, necesito que estén súper separadas. Por lo tanto, tenemos que perder esta molécula de unión. Adicionalmente, es importante el factor de transcripción BRCA, que en esencia va a ayudar a la determinación celular del mesodermo. Entonces, si este se expresa, quiere decir como quiero formar mesodermo aquí. Entonces, para recapitular, 3 pasos. Primero, migran células del epiblasto hacia la estría primitiva. Segundo, van a desepitelizarse, entonces quedan separadas. Y tercero, van a deslizarse por la estría primitiva y se van a unir. Eso es lo importante. Los resultados de la imaginación, entonces, como les venía diciendo, son los tres derivados de las capas germinales. Unas células van a caer hacia el hipoblasto, lo más ventral. Y por lo tanto van a desplazar al hipoblasto y van a formar el endodermo embrionario. Endodermo, lo demás adentro, entonces queda así como muy hacia abajo. Otras van a situarse entre epiblasto y endodermo. Y esto de la mitad se llama mesodermo. Entonces esto, lo rojito. Y otras células pues no se van a mover, como que tienen más pereza, van a permanecer en el epiblasto y van a formar el ectodermo. Así quedamos con 3 capas celulares. La más dorsal, ectodermo, la siguiente, mesodermo, y la más ventral, endodermo. Y es importante que las células derivadas de estas capas darán origen a todo el resto de tejidos y órganos del embrión. O sea, que serán muy importantes para la definición de los sistemas que se forman en el cuerpo. Acá es súper importante tener en cuenta que vamos a tener un movimiento celular en muchos sentidos. Primero, para entender esto, tenemos que ubicarnos en el embrión, como siempre. Van a ver que soy muy repetitiva, o sea, como siempre, para que entendamos todos realmente qué es lo que estoy viendo. Entonces, en esta imagen estoy viendo un plano dorsal, que es el mismo que venimos viendo todo el rato. Estoy viendo así, así al embrioncito. Tenemos el extremo rostral o cefálico o craneal, que es exactamente lo mismo,
Y tenemos hacia abajo el extremo caudal, o sea, la cola. Lo estamos viendo igual. Hacia acá vamos a tener la membrana bucofaringea, que es lo más cefálico, y hacia abajo vamos a tener la membrana cloacal. ¿Cómo llego yo a este corte que vemos en la imagen B? Pues entonces me imagino que tengo este embrión y lo voy a cortar en un corte sagital. ¿Por qué sé que este corte es sagital y este no? Por el pedículo de fijación. Esto nos va a decir absolutamente todo. Entonces, si volvemos al ejemplo del cerdito, tenemos el embrión que estoy viéndole la espalda. Acá tendría su cola. Acá pues no voy a ver la cola porque estoy viendo en 2D. Pero si lo corto en sagital, o sea, aquí, voy a tener esta imagen, en la que tengo acá el extremo cefálico, el extremo caudal, y veo el pedículo de fijación, que es la colita de este peluche. Mensaje para llevar a casa, si veo el pedículo de fijación, es un corte sagital. Lo tenía así, lo corté y queda así. En cambio, si no veo el pedículo de fijación, sino que veo esto, yo sé que estoy en un corte transversal. De nuevo, tengo el plano dorsal, lo corto por acá y voy a resultar con esta vista, en la que básicamente voy a ver como la hamburguesa que estamos formando. Acá vamos a tener cavidad amniótica, que es lo más dorsal, abajo saco vitelino y las capas germinales van a ser ectodermo, mesodermo y endodermo, que acá los vemos representados. El surco, que es por donde van a bajar las células, ectodermo, mesodermo y endodermo. Abajito, el saco vitelino. Entonces acá tienen las respuestas, o sea, para que lo tengan claro, pero es exactamente lo mismo que les estaba diciendo. Corte sagital y corte transversal. Entonces, como les decía, tenemos movimiento en muchos sentidos, básicamente en todos los sentidos posibles. Y a partir de acá toda en embriología será movimiento en muchos sentidos. Entonces, tendremos un movimiento dorsal a ventral, o sea, de la espalda a la panza del embrión, también de medial, o sea, como del centro, hacia lo lateral, y también tendré un movimiento de caudal a cefálico, o sea, a rostral o craneal. Vamos a detallar en cada uno de estos aspectos en las siguientes diapositivas. Entonces, el movimiento dorsal a ventral es el que ya tenemos más que dominado, porque es el movimiento que se da en la invaginación celular con la formación de las tres capas germinales. Es decir, que cuando tengo acá el surco primitivo, se hace un huequito, las células se desepitelizan y vamos a tener por un lado las de abajo, endodermo, por otro lado las de la mitad, mesodermo, y finalmente las más dorsales, ectodermo. Entonces, veo mi embrión así en una vista dorsal, porque le veo el dorso, lo corto sagitalmente, lo corto transversalmente y voy a tener esto: cavidad amniótica, saco vitelino y las tres capas germinales. Para recordar, porque ahorita lo dije, se me escapó, entonces B es sagital, como les venía diciendo, mientras que C es un corte transversal. Es lo mismo que un corte axial. Como ya saben de anatomía, esos son conceptos sinónimos. También tendremos un movimiento medial a lateral, lo que quiere decir que las células que van invaginándose y van proliferando van a migrar desde la línea primitiva que está en la línea media hacia los lados del disco. Va a haber unas células del mesodermo que van a quedar muy cerquita hacia la línea primitiva y estas darán lugar al mesodermo paraxial. Esto es información extra por ahora, que tienen que saber que algunas células van a moverse súper lateral y van a establecer contacto con el mesodermo extraembrionario, que estábamos hablando antes de la hoja visceral y hoja parietal. Entonces van a establecer contacto mesodermo embrionario con extraembrionario. Acá vemos el mesodermo que estamos formando, que se continúa y establece contacto con el mesodermo extraembrionario, aquí y aquí. Y el otro movimiento que tenemos que detallar es el movimiento caudal acefálico, o sea, de cola a cara. Cola a cara. Entonces, por un lado vamos a tener que las células van a avanzar a cada lado de la placa precordal. Entonces tenemos nuestra línea primitiva, el nódulo primitivo, y unas células van a comenzar a avanzar, ta, 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 ta,
hacia la placa precordal que queda entre la membrana bucofaríngea, lo que vemos aquí, y el extremo craneal o cefálico de la notocorda. Ahorita vamos a detallar en la notocorda, pero que tienen que saber que esta placa precordal se forma entre este extremo de la notocorda y la membrana bucofaríngea. La membrana bucofaríngea u orofaríngea, que son sinónimos también, es lo mismo, se caracteriza porque tiene células del ectodermo, o sea, lo más dorsal, y del endodermo, o sea, lo más ventral, unidas. No tenemos mesodermo en esta parte. Y lo importante de la membrana orofaríngea es que formará la cavidad oral. Entonces, de nuevo, estamos en nuestro corte sagital, porque estoy en una vista dorsal, lo corté aquí, veo acá mi pedículo de fijación, por lo tanto sé que es una vista sagital, y encuentro como en esta parte no hay mesodermo, únicamente hay ecto y endodermo. Y acá tenemos pues la imaginación de las células, que es lo mismo que estábamos viendo. Con base en lo que hemos visto, entonces ya podemos establecer, ya podemos entender este gráfico y podemos establecer todos los linajes tisulares que hay desde la segmentación. Entonces recordemos segmentación, va a haber muchas divisiones celulares, desde el cigoto hasta fase de 2 células, fase de 4, fase de 8, fase de 16 células, mórula. Y acá vamos a tener la masa, bueno, después blastocisto, y este tendrá una masa celular interna y una masa celular externa que dará lugar al trofoblasto. El trofoblasto, ya sabemos, se diferencia en citotrofoblasto, el más interno, más organizado, y sin trofoblasto, que es el que es más externo, así como más loquito y forma las lagunas. Por un lado tendremos la masa celular interna, como les estaba mencionando. Tendremos el hipoblasto, que como nos dimos cuenta, formalmente no forma muchas cosas, porque el hipoblasto es desplazado por las células que caen del epiblasto. Lo que quiere decir que en últimas, el hipoblasto va a generar endodermo extraembrionario y endodermo del saco vitelino, pero no mucho más. En cambio, del epiblasto vamos a formar un montón de cosas. Acá voy a enfocarme en el epiblasto embrionario. Por un lado va a formar el ectodermo embrionario, que recordemos, vista dorsal, corte transversal, veo acá, y lo que queda más arribita es el ectodermo, y este va a dar lugar a muchas cosas, entre ellas derivados de la piel y también sistema nervioso. Y esto será fundamental, la cresta neural. Por otro lado, como estábamos viendo, se forma la línea primitiva que nos va a permitir también la formación de mesodermo embrionario que establece contacto con el mesodermo extraembrionario, también endodermo embrionario, que es lo que queda más abajito, recordemos, y esto va a dar lugar a las vísceras. Y es súper importante en estos elementos la formación del proceso notocordal. También va a inducir la formación del sistema nervioso, va a inducir también el desarrollo del mesodermo, hace muchas cosas. Entonces, esto es en esencia lo que hemos aprendido, así como repaso flash también, desde la segmentación del embrión. Ahora sí vamos a hablar un poco de la formación de la notocorda. Los inicios de la notocorda, entonces, tenemos que, como todas las células que hemos visto, tenemos unas células, en este caso prenotocordales, que van a invaginarse por el nodo primitivo. Para recordar, vista dorsal del embrión, surco primitivo o línea primitiva, y acá tenemos nuestro nodo, por el cual van a entrar las células. Y a partir de acá va a haber un desplazamiento en dirección craneal por la línea media. Entonces, caen acá las células por la fosita primitiva y van a comenzar a moverse como si de un salchichón se tratara hacia el extremo craneal. Y acá vemos cómo llega hacia la placa precordal y bueno, en esta parte tenemos la membrana orofaríngea, porque tenemos ectodermo y endodermo sin mesodermo. Vemos acá que el mesodermo no llega aquí. Para repasar, ¿qué corte estamos viendo? Pues respondan en su mente. Estamos viendo un corte sagital. ¿Por qué? Porque veo el pedículo de fijación. Tengo mi vista dorsal, que es la vista de referencia. Lo corto aquí y voy a ver la colita. Si veo la colita es porque es un corte sagital. Entonces, bueno, las células van a migrar y llegan a la placa precordal.
Para repasar, como esto es ectodermo y esto es endodermo, yo puedo suponer, pues, o sea, ya sé que esta es cavidad amniótica y saco vitelino. Y de repasito. La placa notocordal se va a formar gracias a que las células prenotocordales van a comenzar a intercalarse con el hipoblasto. Aún no se ha establecido de todo el epiblasto, el endodermo, perdón. Aún todavía no ha caído del todo el epiblasto, o sea, no se ha dado totalmente el proceso de gastrulación. Por lo tanto, todavía tenemos hipoblasto y no endodermo correctamente formado. Entonces, estas células prenotocordales van a intercalarse y vamos a tener entonces dos capas celulares que van a formar la placa notocordal. Entonces vemos cómo tenemos esto, esta es la placa, en la cual tendremos un intercalamiento con células del hipoblasto que después se reemplazarán por las que darán lugar al endodermo. Finalmente tendremos entonces nuestra notocorda definitiva. Y como les venía diciendo, ahora sí, el hipoblasto se va a sustituir por el endodermo, entonces tenemos el endodermo correctamente formado. Y las células de la placa notocordal, las que estamos viendo, van a comenzar a proliferar, o sea, crecen. Acá vamos a lograr entonces que la notocorda se desprenda del endodermo, ya no está pegadita, y va a formar un cordón sólido de células que es la notocorda definitiva. ¿Este qué corte es? Es un corte transversal. ¿Y por qué lo sabemos? El embrión, vista dorsal, le estamos viendo la espalda, lo corto por aquí y lo veo así. Ectodermo, mesodermo, endodermo. Y pues acá queda como chistoso, pero acá entre el mesodermo vamos a tener este salchichón, por así decirlo, que es la notocorda. En un corte transversal, la notocorda se ve como un círculo, porque acá la vemos, un circulito. Pero si la viéramos en un corte sagital, o sea, así, acá tenemos el pedículo de fijación, la notocorda se verá como pues el cordón sólido de células, o sea, como el salchichoncito, que es la notocorda como tal. Entonces, súper fundamental, acá también les digo, tip para el examen, a veces las preguntas del examen, como verán en el Sócrates, tienden a ser como que les ponen una imagen y les dicen qué estructura estoy señalando. Entonces, para identificar las estructuras, uno tiene que tener bien claras cuáles son las estructuras que tenemos en el embrión, pero también tenemos que saber hacer una proyección mental de qué corte estoy viendo. Por eso soy tan insistente con el peluchito, pero pues pueden entenderlo de la manera que más les sirva. La notocorda va a ir prolongándose con el tiempo. Entonces, primero formamos el extremo craneal de la notocorda, el que queda hacia la placa precordal. Entonces queda aquí. Pero vamos a ir agregando regiones caudales, o sea, hacia la cola, al tiempo que la estría primitiva se regresa. ¿Qué pasa? La notocorda se va formando al mismo tiempo que se va dando toda la gastrulación y esto va pues desarrollándose y va a terminar. Entonces tenemos la estría primitiva, que al inicio pues es esta línea y acá tenemos el nodo. Y una vez se da la gastrulación, esta estría va a regresar, va a devolverse hacia caudal. Entonces, conforme se va regresando la estría primitiva hacia caudal, se va llevando consigo, va arrastrando partes de la notocorda. Y por lo tanto la notocorda va a poder crecer desde craneal hacia caudal. Y eso es lo que vemos aquí. Entonces, nuestra foseta o fosita primitiva va yéndose hacia caudal y con ello va llevando este montón de células, que en este caso se ven negras, que son la notocorda. Hay un punto en que la fosita primitiva produce una muesca en el epiblasto y sus derivados, que formará el conducto neuroentérico. Una muesca que es como un huequito, como una hendidura. Y es importante porque este conducto es esto, como, esperen que, dibujando, lo borré. Este conducto que es como este espacio que va a conectar temporalmente cavidad amniótica con saco vitelino. Para verlo aquí tenemos plano dorsal de nuestro embrioncito, corte sagital en el cual veo el pedículo de fijación. Hacia acá, hacia más dorsal, tengo la cavidad amniótica, hacia más ventral tengo saco vitelino y cubriendo todo
tengo la cavidad coriónica. Entonces acá vemos pues un poco más de lo mismo, pero para tenerlo bien claro, diferentes cortes sagitales, porque veo el pedículo de fijación, sé que acá estoy viendo cortes sagitales y acá no estoy viendo el pedículo de fijación. Acá estoy así y lo corto a nivel transversal. Por lo tanto, veo la notocorda como un punto. Entonces, esto es un corte transversal. Inicialmente tendremos entonces acá la formación de la notocorda, luego van a formarse espaciecitos que van a dar lugar al conducto neuroentérico hacia los 19 días. La notocorda va a ser primero un proceso notocordal que podría ser como podría definirse como la etapa, digamos, más salchichón de la notocorda, se ve así. Después un conducto en el cual se va a formar como un tubo. Después se forma la placa notocordal y después sí tendremos la notocorda definitiva. Otras estructuras importantes acá. Por un lado, la membrana cloacal, que ya hemos hablado de ella, pero como para detallar en esto, es el extremo caudal del disco embrionario. Recordemos, dorsal, corte sagital, veo el pedículo de fijación que queda hacia la cola, queda hacia caudal, y acá en el extremo caudal del pedículo de fijación tendré la membrana cloacal, en el cual tengo células del ectodermo que se ve azul y del endodermo que se ve amarillo. Como vemos, no tengo células rojitas que son mesodermo. Entonces solo tengo estas dos derivados de la gastrulación, ectodermo y endodermo. Y otro concepto importante es la alantoides, que también se llama divertículo alantoentérico, aunque yo nunca o sea, nunca lo he escuchado llamar así. Generalmente es la alantoides, que es una hernia fisiológica en la que la parte posterior del saco vitelino, vemos aquí, esto es endodermo y acá saco vitelino, va a formar un divertículo, se va a meter dentro del pedículo de fijación. Entonces vemos como el divertículo se extiende acá hacia el interior del pedículo de fijación, o sea, tallo de conexión. Y esto se da hacia el día 16. La alantoide será entonces esto que se imaginó. ¿Por qué es importante la notocorda y por qué la estamos estudiando? Porque la notocorda ayuda a inducir el crecimiento de muchísimas cosas. Por un lado, la notocorda establece el eje longitudinal del embrión, porque la notocorda está así, o sea, va creciendo así. Por lo tanto, estamos en un eje longitudinal, o sea, como hacia lo larguito. También contribuye a la formación del tubo neural y por lo tanto contribuirá a la formación del sistema nervioso, pero no, el sistema nervioso no deriva directamente de la notocorda. También es el centro de señalización para la inducción del esqueleto axial. Entonces, como vemos, pues la notocorda está como así, hacia medial, sí, hacia longitudinal, y por lo tanto va a inducir el esqueleto que se forma como alrededor de ello. Como les dije, establece el eje corporal longitudinal y también permite diferenciar lo que es izquierda y lo que es derecha en el embrión. De nuevo, qué plano estoy viendo? Estoy viendo un plano dorsal en el cual tengo arribita una membrana orofaringea, que va a ser lo que va a dar lugar a la boca. Abajito una membrana cloacal, que es el extremo más caudal. Acá estoy viendo la izquierda del embrión, que es lo que vemos hacia este lado. Veo el embrión en su vista, en su plano dorsal. Acá estamos en la izquierda y tendremos el rol, o bueno, acá actuarán un montón de genes y factores de transcripción que permitirán que unas cosas se desarrollen en la izquierda del embrión y otras hacia la derecha del embrión. Una importante es LEFTI, que es un gen que va a inducir el crecimiento de estructuras hacia el lado izquierdo del embrión. Entre ellas es importante el corazón. Entonces nosotros queremos que el corazón quede más hacia la izquierda y por lo tanto tiene que expresarse lefty hacia la izquierda del embrión, que en este caso en mi embrión está aquí. Y pues también se expresa Sonic Hedgehog gracias a la notocorda, pero pues eso lo veremos un poquito más adelante. Por ahora tienen que entender que es súper importante para el eje longitudinal. Ahora, como siempre, nosotros estamos viendo lo más perfecto, como lo ideal, pero puede haber fallos en la gastrulación y eso es lo que va a llegar a la clínica, lo que vamos a ver como
los fenómenos patológicos que pueden darse. Por un lado está la teratogénesis, que hoy lo dije en la tutoría presencial y mis amigos comenzaron a burlarse de mí, pero terato significa monstruo y génesis significa formación. Entonces, teratogénesis es una palabra bastante horrible porque en esencia significa formación de monstruos. Pero bueno, esto refiere a los procesos en los cuales hay fallos en el desarrollo de los embriones generalmente. Hay que tener en cuenta que el inicio de la tercera semana es súper sensible a los efectos nocivos de los teratógenos. ¿Por qué? Porque ya tenemos un establecimiento de circulación uteroplacentaria, lo que quiere decir que al embrión ya le llega sangre de la mamá y por lo tanto las cosas buenas y malas que pasen por la sangre de la mamá van a llegar al embrión. Entre las cosas malas está el alcohol y también están muchos fármacos que pueden ser teratógenos, como por ejemplo la warfarina, que es lo que estamos viendo en el caso de trombosis venosa profunda. El alcohol es súper teratogénico, razón por la cual no se debe tomar en el embarazo, porque puede dar diferentes malformaciones. Acá les voy a mostrar de las más gravecitas, las más malas. Por un lado está la holoprosencefalia. Básicamente quiere decir que el encéfalo, que es de lo cual hace parte el cerebro, no se, no se le forman los hemisferios cerebrales correctamente. Entonces, en vez de tener un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, que es lo normal, vamos a tener un hemisferio común que no se separó y por lo tanto va a ser bastante catastrófico para el desarrollo del embrión. Y otro muy importante es la disgenesia caudal, que es la misma sirenomelia. En sus mentes, piensen a qué les suena esto. Pues sirenomelia suena a sirena. Y por lo tanto vamos a ver en unas imágenes un poco traumáticas, adelante, unos niños con disgenesia caudal. Entonces vemos cómo no se formaron adecuadamente sus extremidades inferiores y parecen como sirenas, por así decirlo. ¿Por qué se da esto? Porque hay fallos en la gastrulación, la cantidad de mesodermo formado será insuficiente en la región caudal del embrión, caudal hacia la cola, en este caso, pues hacia las extremidades inferiores, y por lo tanto no va a permitir que se formen todos los derivados del mesodermo que actúan en esta zona. No se van a formar extremidades inferiores porque no se van a formar ni los huesos ni los músculos asociados. Se forman, pero incorrectamente. No se va a formar correctamente el sistema urogenital, entonces el niño no va a poder excretar correctamente desechos ni cumplir las funciones del sistema urogenital. Y tampoco se van a formar correctamente vértebras lumbosacras. Por lo tanto, vamos a tener muchas manifestaciones en un niño que tiene fallos en la gastrulación. Otro elemento que puede darse por fallos en la gastrulación, pero ya no se debe a que la mamá tomó algo que no debía, sino puede ser un fenómeno bastante azaroso, son los tumores asociados a la gastrulación. Entonces, nosotros recordamos que tenemos nuestro embrión en una vista dorsal, una estría primitiva que tiene que regresarse porque se formó, se imaginaron las células y después esta tiene que devolverse. Si por alguna razón quedan remanentes de la estría primitiva en la región sacrocoxigia, o sea que no se regresó completamente la estría, vamos a quedarnos con un montón de cúmulos de células madre pluripotenciales que van a proliferar. No sé si se acuerdan a qué les suena esto en la tutoría de gametogénesis, pero veíamos que cuando se nos quedaban células pluripotenciales, cuando y donde no debían, tendremos lugar a teratomas. Y esto es lo que vemos en esta imagen. Esta niña tiene un teratoma sacrocoxigio y vemos cómo tenemos pues este gran tumor a nivel del sacro y del coxis, porque quedamos con un montón de células que no debían estar ahí y que comenzaron a proliferar. Estos teratomas son el tumor más común en neonatos. Se ha descrito que hay un caso en cada 37.000 nacidos y también pueden derivar de células germinales primordiales que no migran adecuadamente. Este era el caso que habíamos visto en la tutoría de gametogénesis. Entonces, hay dos formas por las cuales se pueden dar teratomas sacrocoxigios. Una, que las células germinales primordiales, que son las mamás de los gametos, no migraron adecuadamente, entonces en vez de ir a las crestas gonadales, que es donde deben quedarse, se quedan por ahí flotando
y por lo tanto van a quedar en un lugar donde no deben y comienzan a proliferar. Y la otra razón por la que puede haber teratomas acrococcigios es porque la estría primitiva no se regresó adecuadamente, quedamos con células pluripotenciales donde no debíamos y van a formar tumores. Estos tumores pueden tener derivados de todas las capas terminales. Entonces pueden tener pedazos de hueso, pedazos de dientes, pero también pueden tener intestino primitivo. Es decir, tienen muchas cosas derivadas de la gastrulación. Y ahora vamos a hacer el H5P. Lo voy a hacer acá para que quede grabado, pero ya está con las respuestas, supongo. Entonces, pues ahí sí como que no va a haber mucho factor sorpresa, pero igual sirve. Entonces, esperen, entro. Este H5P es un repaso de mucho de lo que hemos visto en embriología. Únicamente no cuenta gametogénesis casi, pero el resto sí, bastante. Entonces, eh, voy a compartir audio porque me parece que no lo he compartido. Listo. Y no se escucha, porfis díganme. Human prenatal development can be divided into 3 stages. Entonces, ahí, bueno, tenemos los tiempos de análisis del desarrollo acá. Embrionario y pues la respuesta. Entonces, la etapa embrionaria termina en la semana 8 de gestación, contada desde la fecundación. O sea, la fecundación es la semana 0. Y la etapa fetal del el desarrollo va a terminar con el nacimiento hacia la semana 38 o 40. Pre-embryonic, embryonic, and fetal development. Fertilization usually occurs in the ampulla of fallopian tube. The fertilized Entonces, acá, ¿cuál de los siguientes eventos no facilita la fecundación? La oligospermia. Oligo quiere decir poquito, espermia, espermatozoides. Tenemos poquitos espermatozoides, no vamos a favorecer la fecundación, sino que vamos a impedirla. La reacción acrosómica, acuérdense que es importante para que bueno, tras el contacto con la zona pelúcida, para que haya una correcta penetración de los espermatozoides hacia el ovocito. La termotaxis es lo que son los estímulos de temperatura que facilitan la fecundación. Entonces, eh, la trompa que une al ovario que está ovulando generalmente tiene como más calorcito y esto acerca a los espermatozoides. Y la capacitación espermática son todos estos cambios que se van dando en los espermatozoides conforme están en contacto con el tracto genital femenino. egg, referred to as the conceptus at this stage, Entonces, el cigoto, el producto de la fecundación se llama cigoto. Es una célula diploide que tiene 46 cromosomas en total, divididos en 23 pares de cromosomas. 22 pares son autosomas y un par será el par de cromosoma sexual, ya sea XX o XY. Y el cigoto es una célula madre totipotencial. De esta derivan todas las células de un organismo. immediately travels toward the uterus. During the journey, it undergoes several mitotic cell divisions, producing daughter cells called blastomeres. This process is known as cleavage because the Entonces, acá nos hablan de cleavage, que es segmentación o clivaje, y el proceso que no se da en este, digamos, pues, proceso, es que se mantiene la disposición laxa y distante de las células, porque al contrario, las células van a quedar más uniditas y más pegadas entre sí. Esto es la compactación. cells divide without growing in volume. Un segundo. ¿Listo? After about 3 days, the conceptus arrives in the uterus. It now contains about 16 cells and is called a morula. Cells of the morula are totipotent.
They are capable of differentiating into all cell types, both embryonic and extraembryonic. The morula continues to divide while floating freely in the uterus for several more days. During this time, it consumes nutrients stored in the egg cytoplasm and uterine milk secreted by the endometrium. When there are about 100 cells, Entonces, durante la segmentación, después de la compactación de las células, es decir, van a quedar pegaditas entre sí, se va a producir la cavitación. Se va a formar una cavidad que es el blastocele. Y esto va a dar lugar al blastocisto. the cells start to arrange Vamos a ver themselves around a fluid-filled cavity, forming a blastocyst. acá el blastocisto y tenemos en su interior el blastocele, masa celular interna que dará lugar al embrioblasto y masa celular externa que será el trofoblasto. The blastocyst consists of pluripotent inner cell mass called the embryoblast, destined to be the embryo, and an outer shell called the trophoblast, which nourishes the embryo. The trophoblast later becomes the chorion, the fetal portion of the placenta. The trophoblast secretes an enzyme that dissolves the membrane surrounding the conceptus, enabling Entonces, hasta esta etapa es probable que si la madre consume un medicamento teratógeno que se distribuya por la sangre, el embrión resulte afectado. Esto es falso porque aún no se ha dado la implantación, todavía no tenemos circulación uteroplacentaria, por lo tanto sería it improbable. to hatch, ready to be implanted. At the end Una vez se establece la implantación y la circulación uteroplacentaria, sí es súper probable que el embrión resulte afectado con cualquier cosa, como vimos, alcohol, medicamentos, etc. of the first week, the blastocyst becomes attached to the endometrium. At the site of contact, superficial cells of the trophoblast fuse together to form the syncytial trophoblast, which grows into the endometrium and derives nutrition from it. The endometrium responds by growing over and eventually enveloping the blastocyst. The syncytial trophoblast secretes the hormone named human chorionic gonadotropin, HCG, to instruct the corpus luteum to continue the production of progesterone. Progesterone is the hormone that maintains pregnancy. Among its many functions, progesterone stimulates the growth of nutrient-rich decidual cells to feed the early embryo. Entonces, un caso. Llega a urgencias una mujer de 25 años con dolor abdominal de severidad 8/10, quien refiere presentar sangrado vaginal abundante. Refiere que su fecha de última menstruación fue hace 10 semanas. ¿Cuál de las siguientes es la causa más probable del cuadro clínico? En este caso, un embarazo ectópico roto. Apendicitis podría ser un diagnóstico diferencial, pero no nos daría sangrado vaginal. Endometriosis sí da sangrado vaginal abundante, pero no sería tan agudo. Enfermedad pélvica inflamatoria daría también otros signos, daría posiblemente fiebre, habría más signos propios de ese cuadro. Around the middle of week 2, the embryoblast starts to form a two-layered embryonic disc, hypoblast and epiblast, at the midplane of blastocyst, with a cavity on either side. This bilaminar disc sets the dorsal ventral axis of the embryo, with the epiblast being the dorsal side. By the end of the second week, the two layers grow around the cavity on their respective side and form the yolk sac and amnion respectively. The yolk sac provides nutrients absorbed from the trophoblast as well as gas exchange for the embryo during weeks 2 and 3 before the placenta takes over these functions at week 4. It is also the first site of embryonic blood cell production before the liver. In week 3, the two-layer disc transforms into 3 germ layers through the process of gastrulation, during which the cells lose their pluripotency and become committed to a smaller number of cell types. Gastrulation begins with the emergence of the primitive streak on epiblast surface. This event sets the cranial caudal, or head-tail axis of the embryo. A so-called primitive node at the cranial end of primitive streak produces signaling factors that control the movement of cells. Entonces, en la gastrulación, ya sabemos en orden dorsal ventral, o sea, dorsal, lo corté en transversal y quedó dorsal ventral. Las 3 capas germinales serán producidas por la gastrulación serán ectodermo, mesodermo y endodermo. Endodermo es lo más
adentro. Epiblast cells migrate toward and through the primitive streak into the embryo. The first set of cells displaces the hypoblast and forms the endoderm. The second set of cells fills in the space between the endoderm and epiblast, creating the mesoderm. The remaining epiblast cells form the ectoderm. Each of the three germ layers differentiates to become different organs and tissues. All organ systems are present in their primitive form by the end of the embryonic period. Primero voy a hacer acá una aclaración. Es importante tener en cuenta cuáles son los derivados de cada una de estas capas germinales. No lo vamos a establecer ahora con exactitud, pero que hay que tener en cuenta. Esto de afuera es el ectodermo y dará lugar al sistema nervioso y también a la piel y anexos a la piel. El mesodermo acá lo ponen como lo rosadito que queda en la mitad y va a dar lugar al esqueleto, músculos, tejido conectivo, también vasos sanguíneos y sistema urogenital. Finalmente, el endodermo, que es lo que queda más hacia ventral y queda más hacia adéntrico, va a dar lugar a las vísceras abdominales. Entonces va a ser el tracto gastrointestinal y órganos asociados y también el sistema respiratorio, es decir, los pulmones. But most of them are not yet functional or only partly functional. Miren, creo que me saltó una pregunta. Ups. La notocorda. En la tercera semana también se da la formación de la notocorda. Su importancia es que establece el eje longitudinal del embrión. El resto no son ciertos. Functional or only partly functional. The yolk sac gives rise to the allantois, a primitive urinary bladder and part of the umbilical cord. The amnion grows to surround the embryo by week 4. It is filled with amniotic fluid, which protects the embryo from trauma and temperature fluctuations. The fluid also allows the fetus to move freely and prevent adhesion of body parts. Y ya el ultimito, el líquido amniótico se produce inicialmente a partir del ultrafiltrado de plasma materno, que es el componente acelular de la sangre, y recordemos que su proteína más abundante es la albúmina, y posteriormente se formará este líquido amniótico a partir de orina fetal. Tenemos oligohidramios, o sea, poquito líquido amniótico, quiere decir que el embrión no está, sí, el embrión no está formando correctamente orina, o sea, hay fallas en su sistema urogenital. The yolk sac, amnion, allantois, and chorion are the 4 embryonic membranes. Are you a fan of Alila Medical videos? El resto es publicidad, así que dejemos ahí. Y pues ya, terminamos la tutoría. Espero que les sirva. Y gracias. Chao.